Las ordenanzas del Señor para la iglesia son la Santa Cena y el bautismo. Así que si usted no está bautizado, preste mucha atención, porque ha sido mi oración que toda esta semana, que si usted oye hoy y no está bautizado, al menos entienda qué es el bautismo, y si quiere bautizarse, nosotros felices de invitarlo el 15 de julio a la próxima inducción de membresía. Y si usted no está bautizado y no quiere bautizarse, al menos ya sepa qué es el bautismo y usted diga, bueno, ya sé lo que es, ya no quiero bautizarme. Y aún así usted va a seguir siendo bienvenido en nuestras reuniones públicas. O si usted es bautizado ya y usted ha sido bautizado en esta iglesia o en otra iglesia que predique este evangelio, pues siéntase alegre de pertenecer al ejército del Señor. Y ha sido mi oración también, si usted es bautizado, que usted cobre ánimos para decir, no por el bautismo, no por la Santa Cena, no por la iglesia, no por la disciplina, no por la membresía, yo puedo estar seguro de que voy al cielo. Esas son señales de que usted va rumbo al cielo, de que el Espíritu de Dios vive en usted, de que usted es uno de los hijos de Dios y puede tener seguridad. Pero la más grande seguridad que usted puede tener de estar rumbo al cielo es de que a usted le pesa pecar. A usted le duele pecar. A usted le duele ofender al que lo llamó por soldado. A usted le duele ofender a aquel con quien usted se comprometió y se identificó con su muerte cuando fue bautizado y su resurrección cuando fue levantado de las aguas. Así que ha sido mi oración esta semana que si usted es bautizado o no es bautizado, esta conversación de hoy nos ayude a todos a entender la importancia y el compromiso del bautismo cristiano. Y para ello vamos a usar dos pasajes bíblicos. Vamos a empezar en Hechos 2, así que vengan conmigo por favor a Hechos 2. Y antes de leerlo, yo quiero darles un pequeño contexto, porque no tenemos tiempo de leerlo todo. Si usted le llama la atención lo que pasó ahí, Hechos 2 es un pasaje muy, muy importante en la teología cristiana, en la historia de la iglesia. Hechos 2 completo es un pasaje muy importante. Ustedes tendrían que imaginarse aquel Pedro decepcionado de la muerte de Cristo, lo negó 3 veces, se fue y se escondió por allá otra vez a lo que él hacía antes, que era pescar. Era un simple pescador cuando Cristo lo llamó, pasó 3 años con Jesús en entrenamiento, pero al negarlo, Pedro se sentía que no valía pero nada, y se llevó a otras 6 con él y se fueron a pescar. En Juan 21 se narra el reencuentro de los 6 discípulos ex pescadores que volvieron a pescar y el Cristo resucitado en una playa cuando Jesús les dice, vengan a comer conmigo. Pero ustedes tienen que imaginarse ese encuentro de aquel pescador Pedro, cobarde, y ahora vamos a leer la historia de su primer sermón. Es un sermón increíblemente teológico que si ustedes no lo hubieran conocido, ustedes jamás pensarían que aquel ex pecador cobarde es este mismo predicador valiente. Y esta es la historia de cómo Pedro y los 11 discípulos, después de haber elegido a Matías en el final del capítulo 1 como el sucesor de Judas, ahora se juntaron todos los discípulos en el capítulo 2 en un lugar alto, en un salón alto, en el día de Pentecostés. Ese es Hechos capítulo 2, versículo 1. En el día de la fiesta de Pentecostés. No es que por Hechos 2 empezó a celebrarse en Pentecostés porque ellos hablaron lengua. No, eso era una fiesta que se celebraba siempre en Israel, y ese día ellos empezaron a hablar nuevas lenguas, nuevos idiomas humanos, y todos estaban perplejos, versículo 12, todos estaban asomados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, esos están borrachos. Y aquí empieza el sermón de Pedro. Yo voy a leer todo el sermón de Pedro, voy a leerlo un poco rápido, pero vamos a llegar hasta el versículo 42 y vamos a prestarle atención muy importante a la reacción de los que oían el sermón de Pedro en el versículo 41. ¿Okay? Ustedes van a notar que Pedro cita 3 veces el Antiguo Testamento en este sermón, y Pedro hace énfasis en lo que Dios es, en lo que Dios hizo
y al final Él exige una respuesta de los oyentes. Ya vamos a ver. ¿Ok? Vamos a hablar del bautismo y vamos a leer el primer sermón de Pedro en Hechos 2. A partir del 14, Hechos 2, 14, dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque esto no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y mostraré, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi alegría se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Y al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Wow. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Al imaginarnos esta escena, no podemos sino asombrarnos del asombro de aquellos israelitas, judíos, fariseos, algunos sacerdotes, algunos ancianos de Israel que presenciaron aquel primer sermón de Hechos 2 de Pedro,
Cuando Pedro pronuncia: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor, no podemos sino esperar algún día que tú nos vuelvas a poner ese video para imaginar la cara de aquellos hombres que crucificaron a Jesús. Lo que tenemos, Señor, es este texto registrado que nos indica que algunos de ellos se compungieron. Su corazón fue traído a arrepentimiento. Conmovidos profundamente, algunos de ellos dijeron: ¿ahora qué hacemos? Y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntense y bautícense. Señor, si hay alguien aquí que también su pecado hoy le hace culpable de la crucifixión de Cristo, rogamos que hoy también sea esta su reacción, que se arrepienta y que se bautice. Y a todos nosotros, Señor, guíanos, edifícanos, alimentanos la fe en esta hora para que podamos amar a aquel a quien tú mismo levantaste desde entre los muertos. No lo dejaste ir al Hades ni sufrir corrupción, sino que tú mismo lo hiciste, Señor y Dios. A ti la gloria y el honor. Amén. Imagínense aquella escena donde el mismo Pedro lanza esa bomba atómica, ¡pum!, en el medio de la reunión, donde los estaban acusando, de aquellos que hablaban en nuevos idiomas, los estaban acusando de borrachos, y cada quien oía el evangelio en su propio idioma, no en un balbuceo sin sentido, sino en el idioma con el que fueron criados, y los estaban llamando borrachos. Pero Pedro le dice: ustedes mataron a Cristo y Dios lo levantó de los muertos. Así que bautícense para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar del bautícense. Ya hemos hablado del arrepiéntanse y vamos a hablar ahora del bautícense. Déjenme empezar dándoles el bosquejo de este sermón: es quién, cómo y cuándo puede ser bautizado. ¿Quién, cómo y cuándo puede ser bautizado? Al final vamos a hablar de por qué. Pero el bosquejo es quién, cómo y cuándo debe ser bautizado. Bien, déjenme ilustrarles esto que está pasando aquí. Todos nosotros sabemos que el bautismo en agua es el acto de incorporación a la iglesia. Cuando usted decide: sí, yo quiero ser cristiano, usted básicamente debería ser bautizado para ser incorporado a una iglesia local. Si usted quiere ser bautizado aquí, pues felices nosotros de ayudarlo. Pero si no es aquí, busque ser bautizado en cualquier iglesia que predique a Jesucristo. Cualquier iglesia que esté guiada por su palabra. Cualquier iglesia que usted oiga la palabra de Dios predicada y al mismo tiempo que usted es confrontado con su pecado y animado a la fe y a las buenas obras con el evangelio. O sea, si usted ve una congregación de gente que se reúne los domingos, no necesariamente es una iglesia, puede ser un mercado. Pero si están reunidos en el nombre de Cristo, predican la palabra de Cristo, puede ser una bonita iglesia a la que usted se puede comprometer y ser incorporado mediante el bautismo. Ahora, piense usted, cuando usted llegó a los pies de Cristo, usted se arrepintió, ¿qué fue lo que le dijeron que usted tenía que hacer? Y piense, por ejemplo, en cuando usted está compartiendo el evangelio con alguien. Piense cuando usted le dice a alguien: arrepiéntete y cree. ¿Qué es lo que normalmente las personas hacen? O usted, yo también lo hice. Nosotros le decimos a esa persona: ¿tú quieres arrepentirte de tu pecado? Sí. ¿Tú quieres identificarte con Cristo por el resto de tu vida? Sí. ¿Tú quieres comprometerte con la causa de Cristo, venga lo que venga? Sí. ¿Qué es lo que le decimos? Repite conmigo esta oración. Y al decirle repite conmigo esta oración, cuando decimos en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén, es como que si estuviéramos diciendo: ahora yo te declaro caballero de la corte real de Jesucristo en el cielo y en la tierra. Hemos llegado al extremo de decirle: a partir de este momento tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, por repetir una oración.
Pues déjeme decirle que por más que he buscado, por más que he estudiado, por más que he preguntado, por más que he visto, ni en la Biblia, ni en la historia de la iglesia, ni en ninguna iglesia saludable, nadie ha repetido una oración para ser inscrito en su nombre en el libro de la vida. Así que deje de estar poniendo a la gente a repetir oraciones. Nosotros, dice un pastor amigo, deberíamos temblar de miedo al darle a la gente soluciones mágicas para su problema del pecado y garantizarle el cielo si esas soluciones mágicas no están basadas en la Escritura. Así que déjese de estar poniendo a la gente a repetir oraciones. Déjese de decirle, repite conmigo. Déjese de invitarlo para la iglesia para que sean salvos. Invítelo a la iglesia para que oigan el evangelio. Pero no se alegre. ¡Ay! Vino para la iglesia, ya. Ahora su nombre está inscrito en el libro de la vida. Déjese de eso. La única manera de que su nombre sea escrito en el libro de la vida y nunca se borre es que usted se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo para salvación privada y públicamente. Quiero decir, cuando usted pone su fe en Cristo para salvación privadamente, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Es más, es probable que ese libro esté escrito desde antes de la fundación del mundo. Yo no lo he visto, pero la Biblia dice que cada uno de los que hemos sido conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios, seremos glorificados por Dios, esos nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo. Pero tú ni yo sabemos quién está escrito en ese libro. Así que tenemos que evangelizar a todo el mundo. Y tenemos que evangelizarlo con pasión, con urgencia y con alegría. Ahora, si no podemos poner a la gente a repetir oración, entonces ¿qué haremos? Bueno, dígale, ¿tú te quieres arrepentir de tu pecado? Sí. ¿Tú estás dispuesto a bautizarse? Y ahí es que se tranca el serrucho. Ahí es que se tranca la cegueta, la sierra. Porque cuando uno le dice a la gente, tú estás dispuesto a manifestar públicamente que tú internamente has creído en Jesucristo, la gente empieza a comerse la uña, empieza a decir sí pero no, que eso no es necesario para salvación, que el ladrón de la cruz no se bautizó, que para qué. Pero no estamos diciendo, y anoten alguna parte de las notas que usted tiene ahí, anótelo con rojo. Si no tiene rojo, busque algo rojo y escriba en algún lugar, el bautismo no es necesario para poder ser salvado. El bautismo no es necesario para salvación. El ladrón de la cruz es un buen ejemplo. Hay varios otros ejemplos, pero tendría que explicarlo mucho más largo. El bautismo no es necesario para que usted llegue al cielo, para salvación. Solamente la fe en Jesucristo es el pasaporte espiritual, privado, interno, que Dios sella los corazones de los elegidos, de los creyentes, de aquellos que han profesado fe interna en Cristo. Ahora, los que de verdad han sido sellados internamente no tendrán problema en decir, yo quiero bautizarme públicamente porque internamente yo amo a Cristo, venga lo que venga. Y si me van a cortar la cabeza, córtenmela, pero yo no voy a negar a Cristo. Así que el bautismo en agua es una identificación pública de su decisión interna. El bautismo en agua, el bautismo cristiano, es una expresión pública de la decisión interna. Es un simbolismo triple. El simbolismo triple del bautismo es que usted se identifica cuando usted es bautizado en un... Ya vamos a hablar de los modos del bautismo. Cuando usted es bautizado en un poco de agua, usted es sumergido en el agua y usted en ese momento se identifica con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo. Pero también usted se simboliza cuando usted es sumergido y levantado del agua, se simboliza el lavamiento de los pecados. Y no solamente se simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y el lavamiento de sus pecados, sino que también se simboliza el
compromiso para nueva vida. Usted es bautizado para comprometerse con esa iglesia donde usted fue bautizado. Usted es incorporado a la membresía de esa iglesia donde usted fue bautizado y usted ahora es levantado, raised to life, para una nueva vida. Levantado, resucitado para vivir no una vida mejor, para vivir una nueva vida. Tú puedes que hayas sido un sinvergüenza, un ladrón, póngale el pecado suyo, el pecado favorito suyo que usted le cometía sin ningún problema. Usted pudo haber sido, qué sé yo, ladrón, homosexual, chismoso, orgulloso, prostituta. Lo que haya sido, hay más gracia en Cristo que perdón en nuestros corazones. Y algunos todavía hoy se sienten culpables de aquello que Dios ya le perdonó. Pero no dice la Escritura que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siéntete perdonado de aquello que tú mal hacías. Siéntete perdonado, libre y limpio de aquello que Dios te perdonó. Ahora, Dios no nos quita el recuerdo, Dios no nos garantiza el olvido de lo que perdonó. Y gracias sean dadas a Él, que no se nos olvida aquello de lo que Él nos perdonó. Porque si se nos olvidara, entonces también se nos olvidara que lo necesitamos. Todos los días, todos los días. Y por eso es que el simbolismo triple del bautismo nos garantiza de que nosotros vamos rumbo al cielo. No es por haber sido salvados, sino que somos bautizados porque hemos confiado en Cristo para salvación. Es decir, después de haber sido salvados, es que tenemos que ser bautizados. Ya vamos a hablar de quién, cómo y cuándo debe ser bautizado. Entonces, vean que Pedro, en el versículo 41, vengan conmigo a Hechos 2, versículo 41, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que habían recibido su palabra. No fue los que oyeron su palabra. Eso de recibir no es que escuché que pasó un pajarito. No. Los que preguntaron en el versículo 37, entonces, ¿qué haremos? Pablo les dijo en el 38, arrepiéntanse y bautícense. Por eso, los que recibieron con agrado esa palabra de arrepiéntanse, entonces fueron bautizados. Más o menos como cuántos fueron bautizados. Bueno, el versículo 41 termina diciendo que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, se añadieron a la membresía de la iglesia. Bueno, no se añadieron a la reunión, ellos ya estaban ahí, por eso recibieron la palabra. No se añadieron al club, no, se añadieron a la iglesia. Ese día se añadieron a la iglesia nada más y nada menos que como 3,000 almas. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan? Yo no sé, Juan, hermanos que están aquí, diáconos, diaconisas que están aquí, si el Señor algún día pasa algo como esto, y en un solo día podemos bautizar 3,000, nosotros somos por ahora 84, y bautizamos 3,000 almas. ¿Cómo cambia la cultura de la iglesia cuando llega ese montón de gente? ¡Puf! Y algunas personas han llegado al atrevimiento de decir que ellos no pudieron haber sido bautizados por aspersión, sino con una manguera todos al mismo tiempo. Así. Porque bautizar 3,000 personas es una tremenda logística. Y eso sin contar el montón de gente que había que no fue bautizada, porque no fueron bautizados todos, solamente los que creyeron. El texto es claro, los que creyeron, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Ahí no bautizaron a todo el mundo, ahí bautizaron solamente a los que creyeron. Ya vamos a hablar de un detalle más importante también. Entonces 3,000 en ese día, más adelante fueron otros 2,000, 5,000, y la iglesia crecía y crecía y crecía, porque Dios así lo había planeado. Pero que una iglesia crezca de 12, 120 a 3,000 en una noche, eso es una complicación increíble. Pero benditas sean las complicaciones que le dan gloria al Señor. Benditas sean las complicaciones que nos hacen necesitarlo a Él todos los días. Benditos sean todos los problemas que vengan
cuando la gente quiere comprometerse con Cristo. Vamos al primer punto. ¿Quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Bien, el versículo 41 es evidentemente los que fueron bautizados fueron los que recibieron la palabra. Fueron los que creyeron. En otra palabra, la única condición para ser bautizado es haber profesado fe en Cristo para salvación. Es el único requisito. Vemos varios ejemplos en la Escritura. Usted tiene, por ejemplo, en Hechos 16, Pablo y Silas presos en la cárcel de Filipos. Y un terremoto los suelta de la cárcel y se fue la luz. Bueno, se apagaron las velas. Y no sabemos cómo. Pablo y Silas vieron que el carcelero sacó la espada para cortarse la cabeza porque lo habían dicho que cuidara a Pablo y a Silas con su vida. Y cuando se abrió la cárcel, se desató el cepo de los prisioneros. El carcelero se iba a cortar la cabeza porque él no quería ser matado por sus jefes, sino que él mismo quería el honor de quitarse la vida. Entonces Pablo desde allá, desde la prisión, desde la celda, le gritaron al carcelero: ¡Hey, no te hagas daño! Aquí estamos, no nos hemos ido. Aquí estamos. Ese evento sobrenatural bastó y sobró para que el carcelero dijera: wow, ¿quién es esta gente? ¿Quiénes son estos tipos? Y ahí le predicaron toda la noche predicando, y Hechos 16:31, las famosas palabras del carcelero preguntando: ¿qué debo hacer para ser bautizado? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Y después le afirma eso de que y serás salvo tú y tu casa. Y algunas personas cuentan eso como una promesa de que todos mis hijos van a ser salvos. No, el versículo está bien hecho. Hechos 16:31, igual que Hechos 2:41, igual que Hechos 18:8, igual que Hechos 13:48. Todos los versículos en el libro de Hechos están bien hechos para decir: los que creen pueden ser bautizados. Cree tú, segunda persona singular, y serás salvo. Ahora, aquellos de tú y tu casa, tú y tu oikos, también tienen que creer. Y el texto dice que, bueno, ellos, algunos de la casa también creyeron y fueron bautizados. Pero solo se puede bautizar a quien ha creído. En otras palabras, anoten otra cosa en rojo por ahí. ¿Quién puede ser bautizado? Todos aquellos en quienes el Espíritu Santo ha comenzado a morar. El bautismo en aguas es la recreación del bautismo en el Espíritu. Repito, el bautismo en agua es la recreación del bautismo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, o cualquier iglesia que predique el Evangelio de Jesucristo y que obedezca la gran comunión, la gran comisión, estamos obligados por el Señor, fuimos mandados por el Señor a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a todos aquellos que crean y a enseñar a guardar todas aquellas cosas que Él ha ordenado. Mateo 28, 19 al 20. Ahora, si usted consigue una iglesia en la cual usted quiere comprometerse, no es que usted se va a mojar y después se va a ir, bueno, chao, pues gracias. No, el bautismo es el sello, es la incorporación de la membresía de esa persona en esa iglesia. En otras palabras, el creyente que decide ser bautizado le dice a la iglesia: por favor, bautíceme, que yo he creído en el Señor. ¿Seguro que tú has creído en el Señor? Sí, yo he creído, y por eso pido, por favor, públicamente que me bauticen en agua. Pues nosotros te damos la mano. Bienvenido. Tú eres ahora miembro de nuestra iglesia. Cuando te bautizamos, tú eres miembro de nuestra iglesia. Y nosotros te ayudamos a ti, tú nos ayudas a nosotros a ser cristianos, a amar al Señor y a predicar el Evangelio en esta ciudad. Pero cuando la iglesia te da la mano en el bautismo, tú también le das la mano a la iglesia y decir: está bien, yo acepto, gracias por aceptarme. Y entonces es un acto de bilateralidad. La iglesia recibe, el bautizado se une. Es como cuando uno se fue a casar. Los que están casados saben que el ministro, el cura, el pastor, el prefecto, el que lo haya casado, le dice: ¿tú la aceptas a ella? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿En la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. Ok.
¿Y tú lo aceptas a Él? Sí. ¿Seguro? Sí. En la alegría, en la tristeza, cuando se ponga calvo, barrigón, sí. Hasta que la muerte lo separe, sí. ¿Seguro? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. Y el diseño de Dios heterosexual y monógamo del matrimonio siempre ha sido para toda la vida. Para toda la vida. Como los pingüinos. Y cuando se muere la pingüina, el pingüino se queda soltero o se muere de depresión. Pero no existe la posibilidad de separación de los pingüinos. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el matrimonio para que fuera un hombre para una mujer durante toda la vida. Y déjeme decirle una palabra pastoral a los que eso no ha sido su realidad. Su experiencia no condiciona la verdad de Dios. El hecho de que a ti el pingüino o la pingüina se haya ido, no te quita tu condición de hijo de Dios. Tú eres amado. Tú eres amado. Podemos hablar de tu caso personal en persona, pero las experiencias personales no condicionan la verdad de Dios. Entonces, ¿quién debe ser bautizado? Todos los que crean. Ahora, en las iglesias, históricamente hablando, se ha perdido la desconexión. En la historia de la iglesia, ha habido una desconexión entre el bautismo y la membresía. Al punto de que cuando nosotros, me ha tocado enseñar algunas clases o dar las inducciones de membresía, las clases de membresía, cuando le decimos a la persona que no puede haber un bautizado que no tenga iglesia, o que si usted es bautizado es automáticamente considerado miembro de la iglesia, la mayoría se extraña y hacen así como que, ¿qué? Si yo me bautizo en esta iglesia, soy miembro de esta iglesia. Sí. ¿Pero en qué parte de la Biblia dice eso? Y aquí en Hechos 2:41 dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y ese día fueron, ¿qué? Añadidos. Creyeron, se bautizaron, fueron añadidos. ¿Cuál es la desconexión entre bautismo, confesión de fe, bautismo en agua y membresía eclesial? Ninguna. Entonces, todos los que son bautizados en esta iglesia inmediatamente empiezan a ser miembros con pleno derecho de las obligaciones y los compromisos de la membresía de la iglesia. Ahora, no todos ustedes han sido bautizados en esta iglesia y eso está bien, porque nosotros no somos la única iglesia que predica el evangelio en el mundo. Gracias al Señor. Usted puede venir, por ejemplo, de Indonesia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de donde usted haya venido. Y usted dice en la inducción de membresía, en la entrevista que tiene con los pastores, mira, yo creí en el año 1615 y a mí me bautizó el hermanito Federico. Y era una iglesita metida por allá por las montañas de mi país. Y la pregunta que nosotros le hacemos es, ¿tú tenías fe en el momento que te bautizaste? ¿Tú estabas poniendo tu fe en Jesucristo para salvación? Si dice que sí, no importa de dónde haya venido. Esa es una embajada del cielo, cuyo bautismo funciona como pasaporte para que nosotros aquí te podamos decir, bienvenido a nuestra iglesia, hermano. No tiene que bautizarse necesariamente aquí, porque el agua de aquí es bendita, ¿no? Nosotros recibimos como válido cualquier bautismo que venga de otra iglesia que predique el evangelio de Jesucristo de acuerdo a su escritura. Ahora, pongo un asterisco rojo en alguna parte ahí. Nosotros no aceptamos como válidos ningún bautismo que venga de iglesias que no predican el evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, cuando usted viene del catolicismo, del mormonismo, del unitarianismo, cuando usted viene de algunas iglesias de la prosperidad, cuando usted viene, iglesias, perdóneme que no hice así, es iglesias de la prosperidad, cuando usted viene de iglesias que no predican el evangelio de Jesucristo, pues nosotros le decimos, usted tiene que ser bautizado. Y lo rápido que nos preguntan es, ¿me van a volver a bautizar? No, te vamos a bautizar por primera vez, porque lo primero que te hicieron fue un chapuzón. No.
Dios nos libre de volver a bautizar. En Efesios 4 se dice que nosotros tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre y Señor de todos. Entonces no podemos bautizar. Es pecado bautizar dos veces. Es el pecado histórico de los anabaptistas, que volvían a bautizar a gente que era bautizada. ¿Por qué? Porque esta es la única iglesia válida en el mundo. No. Nosotros recibimos como válido bautismos de otras iglesias que predican a Jesucristo. Siempre que prediquen al Jesucristo de la Biblia, no al Jesucristo que ellos se fabricaron, o que la iglesia tiene a Cristo como un aditivo en el jugo de todo lo que predica. No. Si usted viene de cualquier iglesia que predique a Jesucristo, pues nosotros felices de incorporarlo a nuestra iglesia y que usted se comprometa con la causa de Cristo en esta iglesia y en esta comunidad. Entonces, ¿quién debe ser bautizado? Todos aquellos que han creído en Cristo como Señor, Dios y Rey personal. Segundo, ¿cuándo? Oh, perdón, me salté el cómo. Sí, gracias. ¿Cómo debe ser bautizado? Esta es una de las conversaciones más cómicas que me ha tenido que pasar durante toda mi vida. ¿Cómo debe ser bautizado uno? La mayoría de los que hablan de los modos del bautismo, los modos de ser bautizado, sacan la bandera del etíope eunuco en Hechos 8. Y déjeme decirle de una vez que esa es la excepción de la norma. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el etíope eunuco estaba leyendo el rollo de Isaías que había comprado en quién sabe qué mercado como una reliquia, lo estaba leyendo. Segundo, el Espíritu de Dios, en el inicio del pasaje, el Espíritu de Dios sobrenaturalmente agarró por las greñas a Felipe y se lo llevó y se lo puso al lado del carruaje. Y Felipe le preguntó por la ventanita, ¿tú entiendes lo que lee? Y el etíope le abrió la ventanita. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y abrió la puerta y le dijo, móntate para que me lo explique. Y Felipe le explicó lo que estaba leyendo en el rollo de Isaías. Y el etíope creyó y en ese momento se atravesó un poco de agua. Y el etíope le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, ¿por nada? Ok, y descendieron del carro y bajaron a las aguas. Felipe los bautizó y subieron de regreso al carro. Eso quiere decir que había bastante agua, era un río o un lago en el desierto. Ahora, ¿a qué iglesia fue incorporado como miembro el etíope eunuco? ¿A ninguna? Porque no había iglesia en el desierto. En otras palabras, ese pasaje de esos Hechos 8 es la excepción de la norma cuando no hay iglesia y el Espíritu de Dios agarra por las greñas a un misionero, lo ponen sobrenaturalmente en el desierto, le explica un rollo de Isaías del Antiguo Testamento y cuando ocurren cosas sobrenaturales, pues no hay problema en los bautismos espontáneos. Cuando ocurren cosas sobrenaturales, no hay problema en los bautismos espontáneos. Bautismo espontáneo es lo que uno llama creer y bautizarse en los mismos 10 minutos. El bautismo espontáneo no es que, nosotros estamos en el río, estamos en un campamento de jóvenes, una actividad de mujeres, yo creí, ¿me pueden bautizar? Ahí hay agua. No, déjense invento. ¿Cómo debe ser bautizada una persona? Pues las iglesias bautistas son conocidas por defender a capa y espada el bautismo de inmersión. Es decir, es el bautismo donde la persona es sumergida, un ratico, no mucho, y después levantada. Es decir, todo lo que tú vas a hacer es aguantar la respiración por 2 segundos para que te moje completo. Pero hay algunos otros modos de bautismo. ¿Por cuál modo de bautismo fuiste bautizado tú? La mayoría de nosotros ha sido por inmersión, porque es lo que mejor simboliza el triple simbolismo de la muerte y la sepultura, el lavamiento de pecado y también el compromiso y la incorporación con la iglesia. La inmersión es el modo que más ejemplifica el significado real de la palabra griega baptizo, que significa hundir, sumergir. En inglés es dip. Y cuando te agarra el nacho y lo mete en el queso,
Eso es dip. Como cuando usted lo bautizaron, usted lo metieron no en el queso, en el agua. Eso es dip, hundir, sumergir. Pero hay algunos otros modos de bautismo que, a decir verdad, a mí lo que me da es risa. Porque hay un modo de bautismo, sobre todo en el mundo católico, que es el rociamiento. Cuando agarran a aquel nené y le hacen una llave turca, y agarran el nené pataleando por aquí, y le hacen una llave turca para que en la pila bautismal el cura le rocíe un poquito de agua con una concha marina perlada y le echen un poquito de agua por aquí por la frente. Dígame si usted de verdad cree que eso simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, el lavamiento de los pecados y el compromiso con esa iglesia local. No. El rociamiento no es lo que quiere decir la palabra hundir, sumergir. Hay otras iglesias que lo que hacen es ablución. Ablución es otro modo de bautismo. Cuando el sacerdote, el ministro, lo que sea, con una pote de agua bendita y una cosita que tiene un nombre y empieza a rociar gente. Y hay otros modos de bautismo que, la verdad, no simbolizan la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, el lavamiento de los pecados y el compromiso con la iglesia local. Entonces, por eso nosotros preferimos la inmersión. Ahora, quien pueda sacar alguna excepción a la norma es cuando una persona tiene alergia al agua. Créanme, los hay. Hay algunos adolescentes que no son alérgicos, pero no les gusta bañarse. Cuando una persona tiene miedo de ser sumergido completamente, o cuando una persona es cuadraplégica para ser sumergida, uno puede hacer algunos arreglos para sumergirlo. Pero si de verdad la vida de esa persona va a correr riesgo por ser sumergido, no hay que aferrarse a la inmersión. ¿Por qué? Porque el modo no es lo que valida el bautismo, es la profesión de la fe que valida el bautismo. El modo lo hace regular o irregular, pero la posesión de la fe lo hace válido o inválido. Por ejemplo, aquellos que vienen del catolicismo, como su servidor, fuimos bautizados y no nos acordamos de eso. Es más, me tomaron una foto con un peinadito así que tenía de honguito. Y después que me bautizaron, mi papá hizo una tremenda fiesta con su compadre y yo lo único que tengo en mi memoria es la foto del peinado del honguito. Yo no me acuerdo. En otras palabras, a mí me bautizaron cuando yo no tenía fe. ¿Ese es su ejemplo? ¿Ese es su caso también? Pues ese bautismo fue simplemente una fiesta de su papá con su compadre. Pero eso no contó para tu sepultura, muerte y resurrección de Cristo. Eso no contó para el lavamiento de tu pecado, no es la simbología del lavamiento de tu pecado y por supuesto tú no te comprometiste con aquella iglesia local. Entonces, ¿hay que bautizarte otra vez? No, hay que bautizarte por primera vez. Cuando tú pongas tu fe en Jesucristo, hay que bautizarte por primera vez. ¿Tú eres bautizado? No que si tú fuiste mojado, no que si te han hecho un chapuzón. Tú has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para simbolizar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, el lavamiento de tu pecado y el compromiso con la iglesia local que te bautice. ¿Tú has sido bautizado? Si tú has sido bautizado, pues nosotros felices de hablar contigo de eso. Y si tú no has sido bautizado, pues nosotros también felices de hablar contigo de eso. ¿Quién, cómo y ahora cuándo debe ser uno bautizado? Bueno. Vengan conmigo a otro versículo que nos va a servir de guía. En Hechos 18 vemos el ejemplo de Crispo. ¿Ustedes conocen a Crispo? Bueno, ya les voy a contar la historia de Crispo. Pablo en sus viajes misioneros, una de sus estrategias que usaba es ir a la sinagoga, los días sábados a ir a hablar con los judíos, ir a hablar con la gente. Las sinagogas funcionaban como los centros de reunión de las plazas y los lugares de aquella época. Sobre todo
en el mundo griego. Ustedes noten por favor en Hechos 18:1 que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Son dos ciudades griegas, Atenas y Corinto. Hoy en día Atenas es la capital de Grecia y Corinto es donde está aquel famoso canal donde pasan los barcos cerca de Turquía, en Estambul, por allá. Había un famoso puerto en Corinto y Pablo llegó a esa ciudad y empezó a hablar a la gente en la sinagoga. Pero después se encontró a Aquila en el versículo 2, a Priscila, su mujer, en el versículo 2 también trabajaban de lo mismo. Silas y Timoteo en el versículo 5 llegaron a ayudarlo y Pablo se dedicó por completo, versículo 5, 18:5, a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, Pablo sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y adivinen para dónde se fue. Estaba en la sinagoga, los judíos lo rechazaron, empezaron a blasfemar, Pablo se sacudió su ropa y su sangre sea sobre ustedes, yo me voy de aquí. ¿Para dónde se fue? Para la casa de al lado. Versículo 7 dice: partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Y Crispo, miren esto, Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Creyó en el Señor con toda su casa. Y también muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces Crispo, con su familia, fue bautizado después de haber creído. Y eso es un bautismo espontáneo. Ahí mismo, cuando Pablo fue a Corinto, Crispo creyó, algunos de su casa, y los que creyeron fueron bautizados. ¿A cuál iglesia fueron incorporados? No había la primera iglesia bautista de Corinto todavía. Pero cuando hay misioneros haciendo un trabajo de misiones y la gente cree, Él es la iglesia y su representación, y todos los que crean vayan siendo incorporados a este trabajo. Así que los que plantan iglesias pueden bautizar después que son constituidos como iglesia. Y en ese proceso es que se construye una iglesia. Cuando un hombre predica y cuando la gente cree, los que creen son bautizados y son comprometidos con esta causa. Hay una pregunta que siempre sale: ¿quién, cómo y cuándo puede ser bautizado? Algunos dicen que tiene que ser bautizado con la fórmula trinitaria, o Hechos 2:39 explica la fórmula unitaria. Por ejemplo, en lo que leímos en Hechos 2 dice: sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Y casi todo el libro de Hechos, muchos de los ejemplos tenemos que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. Déjenme decirle un poquito de historia en 2 minutos. La fórmula trinitaria ha sido históricamente usada para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros siempre bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas iglesias históricas bautizan, sumergen 3 veces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nosotros lo hacemos una sola vez, pues si no se nos ahoga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo sacamos y listo. Y ese es un bautismo histórico que la fórmula trinitaria ha sido usada por siglos en la historia de la iglesia. Y los padres de la iglesia demostraron que esta era la manera en que los apóstoles bautizaban. Ahora, ¿qué pasa si usted ha sido bautizado con la fórmula unitaria? La fórmula unitaria es que usted ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo solamente. En el nombre de Jesucristo. ¡Pum! Y es una herejía. No es que sea una herejía, que digan, bueno, tú no sirves para nada, ese bautismo no contó para nada. Yo te preguntaría, ok, ¿qué cree la iglesia que te bautizó? Bueno, sí, la iglesia cree en la Trinidad. Ok, entonces no hay problema con tu bautismo. Pero si tu iglesia que te bautizó en el nombre de Jesucristo cree que Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo, hay problema con tu iglesia, no con tu bautismo. Hay algunas iglesias que hoy en día se llaman, ellos se llaman unitarios, pero nosotros lo llamamos a ellos solo Jesús. O algunos lo llaman Jesús solo. Ellos niegan la Trinidad. Y lo que está pasando es que
No han entendido la construcción trinitaria de Hechos 2:39, donde dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. En el versículo 36 dice, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Y en el versículo 38 dice Pedro, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, hasta Hechos 2 es una fórmula, es un versículo trinitario que evidencia que la Trinidad entera está comprometida con la representación de la iglesia a través de un cristiano. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque nosotros estamos unidos a través del bautismo a las enseñanzas de los apóstoles por toda la historia. Yo no tengo que inventar un bautismo. Por ejemplo, el profeta de los mormones, José Smith, se bautizó a él mismo, porque no había ninguna iglesia capaz de, a los 19 años que tenía, de representar a Dios en la tierra, y él por lo tanto se bautizó él mismo en el río no sé cuál. Y nadie se bautiza a sí mismo, porque ¿a qué iglesia te incorporas cuando tú te bautizas? No, tiene que ser una iglesia. No necesariamente tienen que ser los pastores, pero idealmente tienen que ser los que representan la iglesia, los que bauticen a una persona. Y otro paréntesis, no tiene necesariamente que estar vestido de blanco cuando te bautizas. El blanco cuando se moja se pone transparente. Así que no hay problema que tú te vistas de verde, de azul, de amarillo, de negro. No tienes que vestirte de blanco. Tus pecados fueron lavados por la sangre del Cordero, no por las aguas del bautismo. Ese es un símbolo. Así que si tú te quieres poner una ropa de flores, póntela. El blanco no te hace mejor el bautismo. Cierro paréntesis. Por último, ya vemos quién, cómo y cuándo puede ser bautizado. Te pregunto, ¿tú has sido bautizado? Ten fe. Tú eres parte del ejército de Dios. ¿Tú no has sido bautizado? Dame una buena razón para que si Cristo se bautizó, tú no quieras bautizarte. Y eso quiero terminar con eso. ¿Por qué debo ser bautizado? Y hay varias razones. Primero, porque el Señor lo manda. El Señor lo manda. En Mateo 28, 19, el Señor nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícese toda criatura, todo creyente que se bautice. Primero, es un mandato del Señor. Todos los creyentes deben ser bautizados e incorporados a una iglesia local. Así que si tú no eres bautizado, pues tú no puedes pertenecer ni a esta iglesia ni a ninguna iglesia. No es asistir. Tú puedes venir todos los domingos si tú quieres. Felices nosotros de darte la bienvenida y un abracito y un besito y un cafecito. Tú puedes asistir todos los domingos que tú quieras, pero dame una buena razón para que si Cristo lo mandó, tú seas creyente y no quieras ser bautizado. Por favor, invéntate una buena razón para desobedecer a Cristo si tú dices ser su hijo, su siervo. Segundo, no solamente fue mandado, sino que también fue ordenado. Es la ordenanza mediante la cual un nuevo creyente es incorporado a una iglesia. Por lo tanto, si tú has sido bautizado, lo ideal es que tú te incorpores a la iglesia que te bautizó. Ahora, si estás lejos de la iglesia que te bautizó, pues busca transferir esa membresía a la iglesia donde tú te vas a radicar, en la iglesia donde tú vas a ofrendar, vas a congregarte, vas a vivir junto con otros, vas a servir. Es decir, busca comprometerte con una iglesia local. No llegues a una iglesia a calentar una silla. Busca comprometerte. Fue ordenado por Dios, fue mandado, fue ordenado por Dios para incorporar o para transferir la membresía de una persona que se quiera comprometer con una iglesia local. Si tú fuiste bautizado en tu país, en tu iglesia local, el ideal es que si tú te quieres congregar aquí o en otra iglesia, tú le digas a los pastores de allá, a los hermanos, los ancianos, miren, por favor, denme una carta, denme un papelito, una servilleta firmada, denme algo para donde yo llegue, yo pueda decir que yo fui bautizado en esta iglesia. En otra palabra, usted no compra su membresía, usted transfiere su membresía. Esa es una práctica bautista saludable por siglos, la transferencia de la membresía. Yo estuve en una iglesia en Boston el año pasado,
donde pude ver libros del año 1800 y tanto. Y están los nombres, eso me partió el corazón, porque están los nombres de gente que ya no está viva y están escritos con letra temblorosa. Ustedes saben cuando un viejito escribe que escribe tembloroso. Y esos nombres escritos ahí de santos que fueron fieles a comprometerse con esa iglesia. Y a pesar de que seguramente esos viejitos mandaban ofrendas para quién sabe dónde, remesas para su país o ofrendas para organizaciones misioneras, su ofrenda, su asistencia, su compromiso estaba en esa iglesia. He estado en iglesias presbiterianas donde al sentarte en un banco, tú, si eres miembro de esa iglesia, tú tienes que agarrar el libro de asistencia que está en ese banco y poner tu nombre, fulanito de tal, asistí hoy. Entonces, ¿por qué no valoramos la conexión entre el bautismo y la membresía? Si el bautismo y la membresía es lo que luego nos va a dar permiso para saber quién es quién está tomando la Santa Cena. En el bautismo nosotros incorporamos el compromiso de esa persona a esta iglesia. Pero si usted fue bautizado en otra iglesia, traiga un papelito, un email, una paloma mensajera que diga, sí, él fue bautizado y queremos transferir su membresía a esta su iglesia. Cuando hemos hecho eso, el pastor Juan y yo mandamos un email y le decimos, recíbanlo, fulanito es miembro de esta iglesia y profesante del mismo evangelio bíblico que nuestros santos nos han enseñado. Por favor, recíbanlo con el mismo gozo con el que se lo mandamos. No cuesta nada. Es más, si les cuesta mucho escribir el email, yo se lo mando para que lo copien y lo peguen. ¿Por qué debemos ser bautizados? Porque fue mandado y fue ordenado. Y por último, fue mandado, fue ordenado y fue ejemplificado. Nuestro Señor se bautizó. Wow. Y si para nosotros el bautismo nos identifica con la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo, si para nosotros el bautismo nos simboliza el lavamiento de los pecados y la vida nueva, si para nosotros el bautismo simboliza el compromiso de vida y testimonio con la iglesia local, ¿qué necesidad tenía Cristo de ser bautizado? Dime por favor, ¿qué necesidad tenía Cristo de ser bautizado? ¿Qué pecados se le iban a lavar a Él si Él nunca pecó? ¿Qué muerte y qué sepultura y qué resurrección se estaba identificando Él? ¿Con quién se estaba comprometiendo Él? Pero cuando Juan el Bautista le dice, hey, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú deberías bautizarme a mí. Tú no tienes pecado. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo le dice, es necesario que se cumpla toda palabra, Juan. Es necesario. Bautízame, quédate tranquilo. Yo no tengo pecado, yo sé. Yo soy Dios. Pero yo me quiero identificar con aquellos a quienes yo voy a salvar. Yo soy un hombre que fue circuncidado al 8º día según las leyes judías. Pero yo los que quiero salvar, yo quiero que ellos sepan que yo me estoy sacrificando por ellos, que yo me estoy identificando por ellos y que sin pecado yo puedo darles el ejemplo a ellos para que ellos no pongan excusa para venir a mí en arrepentimiento y fe. Tú que no has sido bautizado, ¿qué te ata? ¿Cuál es tu mejor excusa para decir, yo no quiero ser bautizado y pretender ser obediente a Cristo? ¿Notas lo que te estoy diciendo? Si de verdad tú amas a Dios, si de verdad tú amas a Cristo, si de verdad tú quieres identificarte con Él el resto de tu vida, si de verdad tú quieres que Él te dé el cielo, si de verdad tú quieres pasar toda la eternidad con Él, ¿qué te evita? ¿Qué excusa te evita para venir a Él en arrepentimiento y fe? Y si Él dice que hay que bautizarte todos los días, pues todos los días me bautizaría. Si Él me dice que tengo que bautizarme en petróleo, pues me bautizo en petróleo.
Si Él me dice que tengo que bautizarme en queso fundido, yo me bautizaría todos los días en queso fundido, porque Él es mi Dios, mi Rey y mi Señor. Pero Él solamente me dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros bautizamos a los creyentes, después de haber creído, en agua, para simbolizar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, el lavamiento de los pecados y la incorporación al compromiso de una iglesia local. No hay excusa. No hay excusa para que tú digas, yo soy cristiano y no me quiero bautizar. No hay excusa como cuando los que tienen una hija aquí, viene un muchacho a calentarle la oreja y decirle, sí, amor, yo te quiero, te amo y te adoro, tú eres la mujer de mi vida, pero yo no quiero eso de estar firmando papelitos. Ese muchacho no quiere compromiso contigo. Así que, cuando salga, cierra la puerta. Dígale, si no quiere compromiso, no le dé la bendición. No le dé la bendición a quien no quiere compromiso. Entonces, si usted ha creído en Cristo para salvación, Él te ordena, ven a mí en arrepentimiento y fe. Ven a mí. Pero si tú ya has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y tú ya has bajado a las aguas del bautismo, pues cobra ánimo. Cobra ánimo. Los puritanos decían que las ropas mojadas del bautismo nunca se secan en el alma de un verdadero cristiano. Nunca se secan. Así que si tú has sido bautizado, después de tu conversión, tú todavía estás mojado por dentro, por la bendición de haber sido predestinado, llamado, justificado, y vas a ser glorificado. Así que si el Señor lo ordena, ¿dónde hay agua? ¿Aquí hay agua? Si el Señor lo ordena, venir a Él pidiendo perdón por tus pecados y misericordia para tu alma, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Pero si tú has sido bautizado, cobra ánimo, cobra ánimo. Tú has sido sellado con el Espíritu de Dios y no hay manera de que te pierdas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra predicada acerca del bautismo. Gracias por los textos, muchos, múltiples textos en la Escritura que nos enseñan que aquellos indignos que se confesaron pecadores necesitados de tu gracia y de tu amor fueron bautizados y en ese mismo acto fueron añadidos a la iglesia. Y es por eso, Señor, que te rogamos que si hay alguien aquí que ha creído y ha sido bautizado, que tú le aumentes la fe, tú le recuerdes ese día y que tú los animes, no solamente a acordarse de que fueron bautizados, sino en el nombre de quien fueron bautizados, el único Dios vivo y verdadero que no cambia y es fiel a todas sus promesas. Y en ti esperamos, Señor, aquello que tú nos prometiste, ahora, Señor, es lo que anhelamos. No porque hemos sido bautizados somos salvos, sino porque somos salvos fuimos bautizados. Y en ti esperamos, Señor, de que tú cumplas todas tus promesas. Y todas las promesas, dice tu palabra, todas las promesas para los que creen son sí y amén en Cristo. Señor, pero si hay alguien aquí que no ha sido bautizado y hay algún pecado que lo ata, que lo detiene, que lo esclaviza y que no lo deja venir a ti libre en arrepentimiento y fe, no solamente a las aguas del bautismo, sino a los pies de la cruz, Señor, por favor, libéralo de las cadenas de esclavitud que le atan para que no venga a ti. Rompe, Señor, esas ataduras, ese orgullo. Rompe, Señor, los antojos y cualquier cosa que lo detenga, Señor, a venir a ti. Rogamos, Señor, que tú enamores no solamente de esta iglesia, no solamente del compromiso, sino que tú los convenzas, que tú los enamores de ti, que eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Tú eres el único Dios a quien nosotros amamos y que dio el ejemplo bautizándose sin necesitarlo para identificarse con aquellos por quienes moriría. Te amamos, Señor. Te necesitamos. A ti la gloria y el honor. Hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.